Recuerdo exactamente el día. Era un martes por la tarde, y yo estaba sentada en la cocina de mi propia casa, la casa que yo había pagado, ladrillo por ladrillo, cuando escuché a mi hijo hablar por teléfono en el cuarto de al lado. No me estaba hablando a mí. Me estaba hablando de mí. Mamá no entiende nada de negocios, papá. Es una fracasada. Perdió su trabajo y ahora cree que puede decirnos cómo manejar el dinero que nosotros ganamos. Mejor que no venga a la reunión del sábado. Sinceramente, nos da vergüenza. Me quedé helada. Con la taza de café en la mano. El café que yo había preparado para él. Para mi hijo. Para Rodrigo, al que yo había criado sola durante 23 años. Al que yo había mandado a la universidad, pagando cada semestre con mi sueldo de maestra, con mis horas extras, con mis ahorros, con mis sacrificios. Al que yo nunca le dije que no. Nunca. Esas palabras, fracasada, vergüenza, se me clavaron en el pecho como agujas. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero también, en ese mismo momento, algo nuevo empezó a nacer. Mi nombre es Graciela. Tengo 61 años, vivo en Guadalajara, y esta es la historia de cómo perdí mi trabajo, me llamaron fracasada, y terminé construyendo en silencio algo que nadie esperaba. Y de cómo quienes se rieron de mí tuvieron que tragarse esa risa, pedazo por pedazo. Pero para entender todo lo que pasó, necesito llevarte al principio. Porque esta historia no comenzó ese martes en la cocina. Esta historia comenzó hace muchos, muchos años. Yo quedé viuda a los 38 años. Mi esposo, don Ernesto, murió de un infarto repentino, sin aviso, sin despedirse. Me dejó con Rodrigo, que tenía 15 años, y con Valeria, que tenía 11. Me dejó también con una hipoteca, 2 deudas en el banco, y exactamente 4,200 pesos en la cuenta de ahorros. 4,200 pesos. Eso era todo lo que teníamos. Lloré 3 días. Solo 3. Porque al cuarto día, mis hijos tenían hambre, la hipoteca vencía en 20 días, y el mundo no se detenía por mi dolor. Así que me levanté. Conseguí trabajo como maestra en una primaria pública. El sueldo era de 8,000 pesos mensuales. No alcanzaba, claro que no alcanzaba. Así que en las tardes daba clases particulares de matemáticas a niños del vecindario. Cobraba 100 pesos por hora. Los fines de semana hacía tamales y los vendía afuera de la iglesia. Los domingos me quedaba hasta medianoche planchando ropa ajena para ganar un poco más. Nunca me quejé frente a mis hijos. Nunca quise que ellos cargaran con ese peso. Yo sonreía en el desayuno, les empacaba su lonche, los mandaba a la escuela uniformados y limpios, y cuando se dormían, me sentaba sola en la cocina a hacer cuentas en un cuaderno. A ver cómo llegaba a fin de mes. A veces lloraba en silencio. A veces no había lágrimas, solo un cansancio profundo en los huesos. Así viví durante años. Rodrigo creció siendo un buen estudiante. Eso sí lo reconozco. Sacaba buenas calificaciones, era inteligente, tenía carácter. A los 17 años ya me decía que quería estudiar administración de empresas, que quería ser empresario, que iba a hacer dinero de verdad. Yo lo escuchaba con orgullo. Con ese orgullo que solo entiende una madre que ha sudado cada peso para llegar a ese momento. Cuando cumplió 18, lo inscribí en la universidad privada que él quería. No en la pública, no. Él quería la privada, la del centro, la que costaba 4,500 pesos mensuales de colegiatura. Yo dije que sí sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo iba a decirle que no a mi hijo? Trabajé más. Daba clases hasta las 9 de la noche. Dejé de comprarme ropa. Dejé de ir al médico cuando me dolía algo porque no había tiempo ni dinero. Usé los zapatos hasta que las suelas se rompían. Y cada mes, puntual, pagaba su colegiatura. 4 años después, Rodrigo se graduó. Yo estaba en primera fila, con un vestido que había comprado en el tianguis por 80 pesos, llorando de felicidad. Ese día pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Y por un tiempo, sí. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa, luego se independizó, puso su propio negocio de consultoría. Conoció a Fabiola, se casaron, se fueron a vivir a una colonia más cara. Y yo seguía siendo su mamá, la que llamaba los domingos, la que iba a comer a su casa cada 15 días, la que le llevaba tamales porque sé que son sus favoritos.
Valeria, mi hija menor, se casó joven, a los 23 años, y se fue a vivir a Monterrey con su esposo. Nos hablábamos por teléfono, nos veíamos en Navidad. Era diferente con ella, más distante, pero yo entendía. Tenía su vida, su familia, su mundo. Y yo seguía adelante. Seguí trabajando de maestra hasta los 56 años. 20 años en esa escuela. 20 años de madrugar, de calificar exámenes, de cuidar a los hijos de otros con el mismo amor con que cuidé a los míos. Hasta que un día, la directora me llamó a su oficina. Graciela, hay una nueva política de la Secretaría. Están reduciendo plazas. La tuya. Hizo una pausa, como si eso suavizara el golpe, la tuya ya no va a continuar. Me quedé en silencio. 20 años. 20 años y me decían que ya no había lugar para mí. Salí de esa oficina con mis cosas en una caja de cartón. Me subí al camión. Y lloré todo él. Camino a casa. Tenía 56 años, sin trabajo, sin sueldo fijo, y con una pequeña pensión que apenas alcanzaba para lo básico. Eso era todo. Llamé a Rodrigo esa misma noche. Necesitaba escuchar la voz de mi hijo. Necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Mamá, eso ya lo veía venir, me dijo, con ese tono que últimamente usaba conmigo, como si me hablara a una niña que no entiende. El sistema de educación pública está mal. Tú te quedaste ahí demasiado tiempo. Debiste haberte movido antes. Debiste haberte movido antes. Como si yo no hubiera dado todo lo que tenía en ese trabajo. Como si esos 20 años fueran una equivocación mía. Rodrigo, solo te llamo para contarte, hijo. Estoy bien, no te preocupes. Sí, mamá. Oye, te tengo que dejar, estoy en una reunión. Hablamos luego. Colgó. Y yo me quedé con el teléfono en la mano, sola en mi cuarto, preguntándome cuándo había cambiado tanto mi hijo. Cuando se había vuelto ese hombre que me hablaba con impaciencia, con distancia, con ese dejo de superioridad que me hacía sentir pequeña. Pero me dije a mí misma que era el estrés. Que era el trabajo. Que los hijos a veces se alejan y luego regresan. Me lo dije muchas veces. Y mientras tanto, empecé a buscar qué hacer con mi tiempo libre. Siempre me habían gustado las plantas. Toda mi vida tuve macetas en el balcón, pequeñas, modestas, pero llenas de vida. Hierbas medicinales, flores, algún que otro arbolito frutal en una maceta grande. Era mi pequeño refugio. Con tiempo libre de repente, empecé a investigar más. Leí libros de botánica, vi videos, hablé con una señora del mercado que vendía plantas medicinales y que sabía muchísimo. Me volví una esponja. Y un día, sin planearlo mucho, puse una mesita fuera de mi casa y puse a la venta algunas plantas que había reproducido: albahaca, romero, hierbabuena, epazote, lavanda. Las puse en vasitos de plástico reciclado, les hice cartoncitos escritos a mano con el nombre y los usos medicinales de cada una. El primer sábado vendí 12 plantas. Gané 180 pesos. No era mucho. Pero era mío. Y lo había hecho yo, con mis manos, con mi tiempo, con mis ganas. Fui creciendo poco a poco. Empecé a vender en el tianguis del barrio los domingos. Luego una vecina me habló de un mercado orgánico que se ponía el sábado en el parque, más caro, más selecto. Fui con miedo. Con mis plantitas en cajas de huevo y mis cartoncitos escritos a mano. Me fue bien. Muy bien. La gente preguntaba, quería saber, quería aprender. Yo les explicaba con gusto. Y empecé a darme cuenta de que había algo más que podía ofrecer: talleres. Pequeños talleres de plantas medicinales en mi patio, para vecinas, para señoras del barrio, para quien quisiera aprender. Cobré 200 pesos por persona para el primer taller. Vinieron 8 personas. Gané 1,600 pesos en una tarde de sábado, haciendo algo que amaba. Empecé a trabajar en silencio. Sin decirle nada a nadie de la familia. Sin pedirle permiso a nadie. Sin esperar la aprobación de Rodrigo ni de Valeria. Solo trabajando. En silencio. Fue en esa época cuando empecé a notar cosas que antes no quería ver. Rodrigo y Fabiola habían comprado una casa nueva en una colonia muy bonita. Me enteré por Facebook, no porque él me lo dijera.
Vi las fotos: casa grande, jardín, alberca pequeña en la parte de atrás. Fabiola sonriendo con una copa de vino en la foto de inauguración. Muchos amigos, familia de ella, sus padres, sus hermanos. Yo no estaba en ninguna foto. Los llamé. Rodrigo, vi que estrenaron casa. Felicidades, mijo. Así, mamá, fue algo pequeño nomás entre amigos. No quería hacer mucho alboroto. Entre amigos. Y sus suegros estaban. Y sus cuñados. Y yo no. Sentí un pinchazo en el pecho, pero me dije que no era para tanto. Que quizás yo me estaba poniendo susceptible. Pero luego vinieron más cosas. El bautizo del hijo de un primo de Fabiola, y todos en la familia de Rodrigo fueron menos yo. La cena de fin de año de su empresa, a la que llevaron a los padres de Fabiola como invitados especiales, mientras yo me enteré por un story de Instagram. El cumpleaños de 40 años de Rodrigo, que celebraron en un restaurante, y yo recibí una llamada el día antes: mamá, va a ser algo muy íntimo, solo nosotros, ya te celebramos luego. Ese luego nunca llegó. Cada vez que yo los llamaba, Fabiola contestaba el teléfono y decía que Rodrigo estaba ocupado. Cada vez que yo proponía ir a visitarlos, surgía un compromiso. Cada vez que yo mandaba mensaje, la respuesta llegaba horas después, corta, fría, sin preguntas, sin interés. Yo me preguntaba qué había hecho mal. Me revisaba por dentro como cuando revisas una ropa buscando el hoyo. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? Nada. No había hecho nada. Simplemente ya no era útil. Ya no pagaba colegiaturas. Ya no tenía sueldo para prestar. Ya no era la mamá que daba, y para ciertas personas, cuando dejas de dar, dejas de existir. Pero yo todavía no lo entendía completamente. Todavía me aferraba a la ilusión del hijo que había criado. Al muchacho que me abrazaba cuando yo llegaba cansada del trabajo. Al niño que me hacía dibujitos en papel para el Día de las Madres y que escribía: mi mamá es la mejor del mundo. Ese niño ya no existía. Pero yo tardé en aceptarlo. Y entonces llegó ese martes. El martes del café y las palabras que no debí escuchar, pero que tuve que escuchar para despertar de una vez. Rodrigo había venido a casa porque necesitaba unos documentos que yo guardaba, papeles de una herencia pequeña que nos había dejado una tía. Papeles que yo había cuidado todos esos años. Mientras él buscaba en el cuarto, yo preparé café. Le serví en su taza favorita, la azul con el asa rota que él decía que era con carácter. Saqué galletas. Y entonces escuché esa llamada. Mamá no entiende nada de negocios, papá. Es una fracasada. Perdió su trabajo y ahora cree que puede decirnos cómo manejar el dinero que nosotros ganamos. Mejor que no venga a la reunión del sábado. Sinceramente, nos da vergüenza. Escuché también la respuesta de su papá, su suegro, don Aurelio, riéndose del otro lado. Sí, mejor que no vaya, compa. Estas señoras mayores nomás enredan las cosas. Me quedé ahí. Con el café en la mano. Con el corazón roto en el pecho. Rodrigo salió del cuarto con los papeles en la mano y me encontró parada en la cocina. Me miró. No sé si vio algo en mi cara o si simplemente no le importó. Gracias, mamá. Ya me voy, tengo prisa. Se fue sin tomar el café. Sin comer las galletas. Sin siquiera abrazar. Y yo me quedé sola en mi cocina, en mi casa, con el café enfriándose en la taza azul con el asa rota. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama con los ojos abiertos en el techo, escuchando el silencio de la casa, y por primera vez en muchos años, me permití estar completamente furiosa. No triste. Furiosa. Porque el dolor a veces se convierte en llanto, y a veces se convierte en claridad. Y esa noche, yo tuve claridad. Me vi a mí misma como en una película. Vi a la mujer joven de 38 años levantándose de su luto para trabajar. Vi a la maestra que planchaba ropa ajena de madrugada para pagar colegiaturas. Vi las noches de cuentas en el cuaderno, los tamales del domingo, los zapatos con la suela rota, los médicos a los que no fui porque no había tiempo, la vejez que llegó más cansada de lo necesario. Y vi a un hombre de 38 años, mi hijo, diciéndole a su suegro que yo era una vergüenza. En ese momento tomé una decisión. Una sola, clara, irrevocable.
Había llegado el momento de que Graciela viviera para Graciela. Al día siguiente me levanté temprana. Fui a la planta que más quería en mi jardín, una bugambilia que yo había sembrado cuando mis hijos eran pequeños, y que con los años se había vuelto un arbusto enorme, lleno de color. La toqué. Y le hablé, como le hablo a las plantas cuando necesito pensar. Ya estuvo, le dije. Ya di suficiente. Ese mismo día llamé a mi abogado, el licenciado Fuentes, un señor mayor que conocía a mi familia desde hace años y que me había ayudado con los papeles de la herencia de mi esposo. Licenciado, necesito hablar con usted sobre algo importante. Nos vimos esa tarde. Le expliqué la situación. Que tenía una propiedad, la casa en la que vivía, que estaba a mi nombre pero que yo había pensado dejarle a Rodrigo en mi testamento. Y que había ciertos documentos que él estaba usando para un trámite, documentos de una pequeña herencia de mi tía, que según el licenciado Fuentes me correspondían solo a mí y que tenían un valor mayor del que yo imaginaba. ¿Cuánto valor, licenciado? Me miró sobre sus lentes. Graciela, esos terrenos que heredó su tía en Jalisco ya los catastré el año pasado. Están en zona de crecimiento urbano. Hoy en día valen aproximadamente 1.200.000 pesos. Me quedé sin palabras. 1.200.000 pesos. Y Rodrigo tenía los papeles. Licenciado, necesito recuperar esos documentos. Hoy. Lo llamé esa misma tarde. Traté de mantener la voz tranquila. Rodrigo, los papeles que te llevaste ayer, necesito que me los regreses. Hubo una pausa. ¿Para qué los quieres? Si son de la herencia de la tía Rosa, ya los estoy revisando con mi abogado, para ver cómo están. Mi corazón dio un brinco. ¿Con tu abogado? ¿Para qué? Mamá, son propiedades que corresponden a la familia. Quiero que estemos todos enterados. La familia. Ahora sí era familia. Rodrigo, esos documentos están a mi nombre. Te pido por favor que me los regreses esta semana. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan brusca? Solo estoy tratando de ayudar. Ayudar. El mismo que me llamó fracasada el día anterior ahora quería ayudarme. El miércoles necesito esos papeles. Si no me los traes tú, los va a recoger el licenciado Fuentes con una carta notariada. Silencio largo del otro lado. Oye, ¿qué te hice para que me hables así? Soy tu hijo. El miércoles, Rodrigo. Y colgué. El miércoles llegó Rodrigo a mi casa con cara de pocos amigos y con Fabiola al lado, que nunca se bajó del carro pero que lo miraba desde la ventana. Me trajo los documentos en un sobre. Los revisé ahí mismo, en la puerta. Todo está, me dijo, con un tono entre molesto y nervioso. No sé por qué el drama. Gracias, Rodrigo. Mamá, ¿podemos hablar? ¿Puedo entrar? Lo miré. A este hombre que era mi hijo. A este hombre que me había llamado fracasada. Y le dije algo que nunca imaginé decirle. Hoy no. Estoy ocupada. Y cerré la puerta. Escuché que se quedó parado afuera unos segundos. Y luego escuché que se iba. Me apoyé en la puerta y respiré hondo. Me temblaban las manos. Pero era un temblor diferente al del miedo. Era el temblor de alguien que por primera vez en muchos años había puesto un límite. En los días siguientes me dediqué a dos cosas: ordenar mis papeles con el licenciado Fuentes y hacer crecer mi negocio. Con asesoría del licenciado, puse los terrenos heredados en proceso de venta. No de cualquier manera, con un agente inmobiliario de confianza, con papeles en orden, con paciencia. Me dijeron que podría tomar unos meses pero que el precio era bueno. Y mientras tanto, yo seguía con mis plantas, mis talleres, mi mercado del sábado. Fue en esa época cuando conocí a doña Carmen, una señora de 68 años que venía siempre a mis talleres y que resultó ser dueña de una pequeña tienda naturista en el barrio. Un día me propuso algo. Graciela, ¿y si pones aquí un rincón con tus plantas? Yo te presto el espacio, y dividimos las ganancias. Lo pensé 3 días. Y dije que sí. En 3 meses, el rincón de plantas medicinales de doña Carmen era el más visitado de su tienda. La gente no solo compraba plantas, preguntaba por mí, querían los talleres, querían aprender a hacer tinturas, infusiones, ungüentos. Empecé a cobrar 300 pesos por taller, luego 400.
Llenaba grupos de 10, 12 personas cada sábado. Abrí una página en Facebook. Sin estrategia de marketing, sin dinero en publicidad. Solo fotos bonitas de mis plantas, videos cortos explicando para qué sirve el romero, cómo hacer un jarabe de tomillo para la tos. La gente compartía, comentaba, llegaban mensajes de señoras de otros barrios, de otros municipios. A los 6 meses de perder mi trabajo, yo ganaba más dinero que cuando era maestra. Y no se lo dije a nadie de la familia. Rodrigo empezó a llamarme con más frecuencia. Primero cada 15 días, luego cada semana. Mensajes cortos, preguntando cómo estaba. Yo respondía con brevedad. Bien, gracias. Ocupada. Todo bien. Un día Valeria me llamó desde Monterrey. Mamá, Rodrigo dice que estás rara. Que no lo dejas entrar a la casa, que no quieres hablar. No estoy rara, Valeria. Estoy ocupada con mi trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Las plantitas? Las plantitas. Así dijo. Con ese tono de condescendencia suave, como cuando uno habla de un pasatiempo de niño. Sí, Valeria. Las plantitas. Mamá, Rodrigo está preocupado. Dice que andas con un abogado, que estás haciendo movimientos con los terrenos de la tía Rosa. Ajá. Entonces ese era el motivo de la preocupación repentina. Estoy poniendo en orden mis asuntos, hija. Es lo que debo hacer. Mamá, eso es patrimonio familiar, deberías consultarnos. Respiré. Valeria, tú llevas 15 años en Monterrey. No has venido en 2 años. No me llamaste cuando perdí mi trabajo. No me invitaron al estreno de la casa de tu hermano ni a su cumpleaños. Ahora que hay terrenos de por medio, resulta que somos familia. Eso no funciona así. Silencio. Mamá, eso es muy injusto. Que tengas buenas noches, Valeria. 3 meses después se concretó la venta de los terrenos. 750,000 pesos netos, después de comisiones e impuestos. El licenciado Fuentes me los depositó en mi cuenta un jueves por la mañana. Me quedé viendo el saldo en mi celular por un largo rato. 750,000 pesos. Yo, la fracasada. Yo, la vergüenza. Ese mismo día hice 3 cosas. Fui al banco a mover el dinero a una cuenta de inversión que el licenciado me había recomendado. Fui a la tienda de Doña Carmen con un ramo de flores para agradecerle. Y me compré unos zapatos nuevos. Buenos. Los primeros zapatos buenos que me compraba en muchos años. Me los puse ahí mismo en la tienda y salí caminando diferente. No sé cómo explicarlo. Pero era diferente. La llamada de Rodrigo llegó una semana después. Esta vez no fue un mensaje corto. Fue una llamada larga. Mamá, necesito que hablemos. Hay cosas que no están bien entre nosotros y quiero arreglarlas. Dime. Creo que hubo malentendidos. Fabiola y yo hemos estado muy ocupados, pero eso no significa que no te queramos. Eres mi mamá. Escuché. Sin interrumpir. Y sobre los terrenos de la tía Rosa, solo quería decirte que si necesitas ayuda para manejar ese dinero, yo tengo contactos, puedo asesorarte, para que no te vayan a estafar. Para que no te vayan a estafar. La fracasada que no entiende de negocios de repente necesitaba que él la protegiera de los estafadores ahora que tenía dinero. Rodrigo, tengo abogado. Tengo contador. Tengo todo en orden. Mamá, no te estoy diciendo que no. Solo que si necesitas apoyo. Rodrigo, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Pausa. El martes de hace unos meses, cuando viniste por los papeles, yo estaba en la cocina y te escuché hablar con tu suegro por teléfono. Escuché que me llamaste fracasada. Que dije les daba vergüenza. Que era mejor que no fuera a la reunión del sábado. Silencio absoluto del otro lado. No te llamo para reclamarte. Te llamo para que sepas que yo escuché todo. Y que ese día tomé una decisión.